¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! Los saluda con todo gusto su servidor Bruno Macías, miembro de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión, y contentísimo de poder compartir esta mañana con todos ustedes y darles la bienvenida a su programa Para Toda la Vida. Y bueno, pues ya hemos comentado, pues la intención de Para Toda la Vida es poder aportarle a las parejas a través de temas para que puedan fortalecer su relación de pareja o enfrentar los diferentes desafíos que tenemos como parejas, como matrimonios. Y bueno, pues es así que cada sábado tratamos de poder poner algo, ayudar en algo a través de las temáticas que manejamos. Y bueno, pues esto lo hacemos con todo cariño, pero también lo hago con mi esposa Magdalena, a quien doy la bienvenida. Buenos días, Magda. Buenos días, Bruno. Buenos días a todos ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Llámenle usted a aquellas parejitas que estén viviendo la gran aventura del matrimonio y aquellas que ya se decidieron, y dígales que para toda la vida ya empezó, en donde siempre tenemos temas que nos pueden aportar como familia, especialmente como parejas. Bienvenidos. Así es, bienvenidos. Y bueno, pues hoy es un día muy interesante. Mandamos saludos primeramente a todos los que nos ven en diferentes partes del mundo y a quienes nos están y que nos están viendo a través de Facebook. Bienvenidos a Para Toda la Vida. Hoy tenemos un tema muy importante. Bueno, previo a celebrar la festividad de Cristo Rey del Universo, pues hoy queremos hablar sobre esta temática dentro de la vida de las familias católicas y como viendo este impacto que tiene dentro de la familia, teniendo en cuenta la fe. ¿Qué tanto se vive esta fiesta? ¿Qué tanto hay esta conciencia de esta fiesta? Bueno, una fiesta que data de 1925, cuando fue introducida en el calendario litúrgico por Papa Pío XI, y que bueno, pues es una festividad que llevamos hasta la fecha. Pero ¿qué tanto es la experiencia de esta vida, el de asumir a Cristo como Rey del Universo y por tanto como Rey de mi vida? Estaremos hablando sobre esto y sobre esta respuesta que hay en el interior de nosotros y también en relación con nuestras familias. Magda, pues, como es un tema sumamente importante, un tema que nos invita a ver, pues, esta acción, esta palabra importante de que Cristo sea Rey de nosotros. Definitivamente el que nosotros nuevamente pongamos en la mesa, ¿verdad? Este tema tan importante de Jesucristo, Rey de las Naciones, Rey del Universo, Rey nuestro. Por lo tanto, nos permite justamente en estar viendo la solemnidad de este día, que pues por la tarde del día de hoy ya se estará celebrando esta fiesta tan importante, pero que justamente por esta importancia es el que nosotros tenemos que ponerlo en nuestras vidas para analizar cómo andamos, de poder hacer realmente plenitud este título de Jesucristo, Rey del Universo. Pero claro está, nosotros que somos esas criaturas, esos hijos, ya no solamente criaturas de Dios, esos hijos predilectos, nosotros, el podamos realmente asumir lo que es Jesucristo, Rey del Universo, mi Rey. Y esto es algo bien importante porque la Iglesia en los inicios de la historia
predicaba a un Jesús vivo, al Dios, al Rey, al que reinaba sobre aquellos primeros cristianos que por eso pudieron transformar el mundo. Un mundo donde Jesucristo pues era como el rebelde, como el que se traía una historia diferente a la que se hablaba de los dioses de ese entonces, de los romanos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos como el Rey, es recordar justamente el término como se llevaba en esos tiempos en donde existían reyes en la antigüedad y no en los reyes que en la actualidad pudiéramos nosotros tener en nuestra mente, ¿no? Y podríamos poner el ejemplo a los reyes de España. Es un título que se tiene, un título honorífico, pero ellos ni reinan ni ponen leyes, sino están así en la actualidad como un adorno. Y esto nos hace pensar justamente en la festividad y justo en el término de Jesús es mi Rey. Jesús realmente es nuestro Rey, porque si lo comparamos con la realeza actual, pues a lo mejor sí, pudiera estar en nuestras vidas como adorno, como algo bonito, como algo tradicional, como los reyes de España, pero no son los que gobiernan. Y aquí es bien importante ver esto. El Rey es quien posee de derecho la autoridad suprema y plena. En su tiempo, recordemos y veamos nosotros tantas películas que se hacen, el Rey legislaba, dirigía, juzgaba, ¿sí? Pero esta realeza es efectiva cuando aquellos en los cuales está reinando el Rey reconocen ese derecho del Rey y obedecen sus leyes. Qué importante es esto. Qué importante es esto. Rey, Jesucristo, Rey de mi vida. Porque sí, el título es Jesucristo, Rey del universo, Rey de las naciones. Pero vámonos a esta parte que es más, esta parte de individuos para que nosotros formemos toda una sociedad y podamos formar una nación, ¿verdad? Cosas tan importantes que de repente se nos van perdiendo en los términos. Antes se hacía mucho énfasis, somos mexicanos, siéntete orgulloso, nuestra nación mexicana. Y ahora como que se quiere perder en parte, me da la impresión, de este nacionalismo bonito, de siéntete orgulloso de dónde naciste, como aquel que se siente orgulloso de haber nacido en cualquier otro país, sintiéndose orgulloso del país en donde nace. Nosotros darnos cuenta y sentirnos orgullosos del término cristiano, haciendo honor al que honor merece, ¿no? Y pues la reflexión de este día va en este sentido. En este Rey, veníamos con Bruno platicando un poquito, ¿no? Sobre estas congruencias que ya se ha hablado y que por ahí alguien lo ha comentado mucho de cuando vino Papa Francisco y que decía, wow, qué fervorosa la gente. Cuando venía Papa Juan Pablo II, ¿no? Y todo lo que se informaba de esta belleza de recibir a los papas en México y ver que se llenaban las calles y ver que estaban rebosando las iglesias, los lugares en donde iban, decían cuánto fervor, pero con incongruencia, ¿verdad? Cuando en este país tan cristiano, tan guadalupano, existen altos índices de delincuencia. Las leyes del aborto están al 100 por hora haciéndose legal el aborto por todos los legisladores y pareciera que por nosotros, ¿no? Y es bien importante que nosotros reflexionemos. Entonces, Jesucristo es Rey, es mi Rey, y pues en este tono va a ser el día de hoy el programa. Así es, Magda. Yo creo que es importante poder abordar esta temática desde la palabra de Dios, y quiero compartir este texto. Es en Colosenses capítulo 1 versículo 12, del 12 al 20, dice la palabra de Dios: gracias al Padre que os hizo capaces de participar en la herencia de los santos en la luz. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar por él y para él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, y vemos aquí pues esta palabra que nos habla pues de este reinado precisamente de Jesús, de este reinado. Dice la palabra que el Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. Este reinado lo que significa, este reinado que nos libera, este reinado que nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva a este reinado de Cristo, en un reinado de libertad, en un reinado de ser hijos de Dios, en un reinado de no estar condicionados o no estar o estar esclavizados al pecado, a inclinaciones que afectan nuestra vida. Y entonces es importante la palabra cómo nos ilumina, cómo ilumina el caminar del hombre, cómo lo ayuda a poder discernir en la vida, y esa vida cómo la vemos a la luz de la presencia de Cristo como nuestro Rey. Es tan maravilloso cómo la palabra de Dios va justificando, o más bien va clarificando este reinado de Cristo. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también cabeza del cuerpo de la iglesia. Y en esta palabra pues vamos viendo esta importancia de nuestro Señor como cabeza de la iglesia, como aquel que existe con anterioridad, que es el principio y el fin. Y entonces estas palabras no son palabras solamente para escucharlas y decir qué bonitas palabras, sino son unas palabras que encuentran su sentido en la forma de vida de nosotros, en el estilo de vida de nosotros, de tal manera que si nosotros tomamos esta palabra en nuestro corazón, la grabamos, entonces podemos vivirla en nuestro diario actuar conforme a la voluntad de Dios, conforme a aquel que es cabeza, siendo yo parte del cuerpo que es la iglesia. Y entonces es importante saber, si sé que Jesús es Rey en mi vida, es el Señor, es el Todopoderoso, entonces, ¿cuál es esta relación y cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Entonces es importante, ¿no? Porque aquel que es súbdito, aquel que tiene un rey, pues conoce cuál es su voluntad, qué es lo que desea, lo que quiere, ¿no? ¿Y cuál es la voluntad de Jesús en mi vida? Esta pregunta desaparece muchas veces, o más bien desaparece en las familias católicas, sobre cuál es el deseo de Dios en mi vida. Y entonces lo que hacemos nosotros es en base a nuestra propia voluntad. Y por eso es importante tener en cuenta la palabra de Dios, cómo nos fortalece y cómo va clarificando nuestro caminar ante los diferentes pensamientos, ante las diferentes corrientes, ante lo que se pudiera decir está de moda en el mundo, ¿no? Es importante qué es lo que nos dice Cristo, qué es lo que habla nuestro corazón, y poder entonces nosotros profundizar en su palabra, ¿no? Su palabra que la encontramos pues en la Biblia,
y no la encontramos a lo mejor en algún programa, en algún noticiero, sino está en su palabra, y es importante el poder meditar para que esto pueda fortalecer en nosotros nuestro caminar cristiano, Magda. Definitivamente, y esto nos invita pues justamente a esto, a la reflexión, al ir viendo cómo vamos caminando en nuestras vidas, como familia, como personas. Recordemos que nosotros vamos formando sociedades, y de acuerdo a lo que vamos formando, ¿quién reina? ¿Quién me dice cómo hacer las cosas? ¿Quién va permitiendo qué? Y es cuando nosotros de repente tenemos que cuestionarnos, y tenemos que cuestionar al mundo en donde vivimos. Decía por ahí la palabra de Dios en San Juan, en esa oración tan bonita que hace Jesucristo, cuando sabe que va a tenerse que ir, cuando sabe que viene su pasión, y hace esta oración por sus discípulos y dice: cuídalos porque están en el mundo, pero no son del mundo. Y esto es algo bien importante que nosotros tenemos que reflexionar como familias. Las familias estamos cayendo en esta parte tan difícil de no saber discernir lo que es la ley de Dios, porque nos están quitando a Dios en todas las partes del mundo, ¿verdad? Entre menos escuchemos la palabra de Dios, menos nos relacionamos con ella, y pareciera que esa es una finalidad que se está buscando en una sociedad humana actual que estamos viviendo. Por lo tanto, es verdaderamente Jesucristo nuestro Rey, y dentro de esta reflexión poder seguir dándonos cuenta que si es el Rey, es el que gobierna desde nuestros quehaceres diarios, gobierna lo que contamos de nuestra propia vida, gobierna y es parte de nuestras soluciones que podemos tener nosotros a los problemas. Por lo tanto, es bien importante que al hablar de Jesús como Rey, lo veamos como alguien que está presente y que va gobernando nuestras acciones de vida. Si gobierna mi vida como persona, va a gobernar las acciones y vida que esté llevando con mi pareja y con mi familia. Alguien que tiene a Jesucristo como su Rey, siendo esposo o esposa, no va a desear el mal para su cónyuge, no va a ser infiel, no va a mentir. Cuando alguien tiene a Jesucristo como su Rey de vida, no va a dejar sin comer a sus hijos, no los va a abandonar, no va a buscar otra familia, porque tiene un Rey que le va diciendo y va teniendo estas leyes que si las sigue, serán para su bien. Es algo bien importante que nosotros tengamos claro esto. Las leyes de Dios no son para nuestro mal. Las leyes de Dios son para nuestro bien. Y tenemos que hacer esta diferenciación con lo que es Jesucristo, Rey de mi vida, y cuando nosotros ponemos como Rey, sin darnos cuenta, a alguien del mundo con pensamientos mundanos, con pensamientos de conveniencia, y a esos nosotros queremos seguir con sus leyes. Y hay leyes humanas que van en contra de las leyes de Dios. Por eso tenemos que cuestionarnos en estos tiempos tan difíciles para los cristianos que quieren luchar por ser verdaderos cristianos. Ya pusimos en tela de juicio a nuestra nación con respecto a que si realmente somos cristianos, si somos católicos, porque las leyes parecieran decir todo lo contrario, ¿sí? En donde nosotros como pueblo, como laicos, tenemos que cuestionar lo que están haciendo nuestros gobernantes, ¿sí? ¿Ellos están haciendo realmente lo que el pueblo quiere? ¿Somos nosotros así, queriendo cambiar leyes que van en contra de Dios? En mi casa, ¿estoy viviendo leyes de acuerdo a Dios o de acuerdo al mundo? Y es bien importante, por eso, que nosotros volteemos a ver nuevamente hacia nosotros. Hoy lanzo estas preguntas porque las reflexiones parten a partir de preguntas. Y no es para ver y juzgar al vecino, no es para ver y juzgar, ¿sí?, hacia afuera, es para ver una realidad, pero juzgándome a mí mismo, hacia mi familia. ¿Cómo estamos? ¿Quién está reinando? Y esto es bien importante, porque si nosotros realmente estamos
queriendo siquiera estar en la lucha de que Dios, de que Jesucristo sea el Rey de mi vida, pues tendré que vivir conforme a su verdad, conforme a sus mandatos, ¿sí? Y es bien importante que nosotros veamos esto y nos podemos cuestionar como familias. Por lo menos podríamos estar checando qué valores están en mi familia. ¿Son conforme al reinado de Dios? Y aquí podríamos poner, si yo pongo los valores cristianos, nos vamos hacia las virtudes teologales. Virtud, valor, es muy parecido. Sin embargo, como cristianos, las virtudes nos van poniendo a trabajar en esta dinámica de acercamiento hacia Dios y también acercamiento a los demás, con justicia de acuerdo a lo que mi Rey dice. ¿Y cuáles son esos valores cristianos, esas virtudes? Porque a veces se nos olvidan. Las básicas, fe, esperanza y caridad, ¿sí? Es lo que nos permiten estar en un mundo en donde pareciera que Dios no existe, ¿verdad? Pero están estas virtudes cardinales o morales que son las que nos permiten estar bien, ¿sí? De no estar en conflicto con los demás. Y son, fíjense qué importantes: prudencia, templanza, justicia y fortaleza. ¿Qué le pasa a los imprudentes? Imagínense, si a uno le dicen imprudente, ya sé que tengo que trabajar, ¿sí? Porque es una virtud, ¿sí? La templanza, la justicia, la fortaleza, la justicia de Dios. Entonces, pues sigamos en este tenor definitivamente, para darnos cuenta qué tan de verdad Jesucristo es el Rey de mi vida y de mi familia. Y entonces comentamos sobre esta, o más bien, esta festividad, qué tanta fuerza tiene en la vida de nosotros, qué tanta conciencia tenemos sobre Cristo como nuestro Rey, nuestro Señor, y sobre todo en la experiencia tanto de la vida de matrimonio como en la vida de la familia. Porque el hecho de que Jesús sea nuestro Rey, pues debe tener un impacto importante en mi relación de pareja. Es decir, yo vivo mi relación de pareja conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, el día de mañana, pues estaremos escuchando en el Evangelio ese interrogatorio de Poncio Pilato a nuestro Señor Jesucristo, y donde Jesús da esta respuesta o hace esta afirmación: mi reinado no es de este mundo. Y estas palabras, pues, es en relación a la diferencia que hay en el reinado de los reyes, de los reinos del mundo, ¿no? De la forma de gobernarse el mundo, en cuanto a que el mundo se gobierna en base a violencia, en base a descarte, en base a matar, y hoy lo estamos viendo, pues, en este matar a los niños no nacidos, a través de los abortos. En fin, es un reinado, el reinado de este mundo, o la forma de gobierno, pues está basado un poquito en este sometimiento, y en este sometimiento en relación al derramamiento de sangre, al homicidio, a leyes injustas, en fin. Entonces Jesús dice, pues no, mi reinado no es como ese, mi reinado no es de esta forma, es un reinado que te lleva a vivir el amor, a vivir en la vida, a restablecer estos valores dentro de tu vida de familia, dentro de tu vida de pareja. De tal manera que es importante cómo la expresión de Cristo, Rey del universo, que por lo tanto es Rey de mi vida, me lleva entonces a vivir un reinado conforme a lo que es el reinado de Jesucristo. Un reinado alejado, o un reinado que no responde con violencia, responde con amor, responde con una empatía hacia los demás, hacia la sociedad, y un reinado en el cual la respuesta es en base al compromiso. Nos comprometemos, no evadimos la situación, no evadimos las diferentes situaciones que vemos iniciando
dentro de nuestra familia, las situaciones que aquejan hoy a nuestra vida familiar, a nuestra vida de pareja. ¿Qué es lo que está afectando actualmente nuestra vida? ¿Qué es lo que está afectando? Y no quererlo disimular o quererlo tapar, pues a través de corrientes, a través del egoísmo, hablamos hace un momento sobre el modernismo, ¿no? Que está queriéndose relacionar con el individualismo, el egoísmo, el relativismo, de tal manera que yo, en base a esto, es importante primero lo que yo quiero, ¿no? Sin importar el otro, sin importar los demás. Entonces, el reinado de Cristo no es así. El reinado de Cristo te lleva a verte tú en relación a Dios, en ese amor que Dios te tiene a ti. Es decir, me invita a llenarme del amor de Dios y a compartir ese amor de Dios, no a ser egoísta, sino a poder responder de una manera comprometida ante las necesidades sociales, iniciando con mi relación de pareja, iniciando con mi familia, Magda. Definitivamente, nosotros tenemos que tener esto muy claro, ¿sí? El que nosotros podamos tener la certeza de quién es el rey de nuestras familias, el que veamos nosotros qué importante es hacer palpable esto de Jesucristo, Rey de las Naciones, ¿sí? El que nosotros podamos, a partir de nuestra real convicción, y si estamos convencidos de que Jesucristo es Rey de mi vida, de mi familia, asumo los retos y asumo las consecuencias. Justamente estaba aquí un poquito distraída viendo una noticia que estaba sacando así prensa sobre justamente que de que aquí en México se han sentenciado a 5 sacerdotes por alentar un voto católico. Y eso va directamente y nos asume y nos pone a todos nosotros con las antenitas en alerta. Por haber dicho, voten por los valores cristianos en las pasadas elecciones en diferentes lugares. Se les ha sentenciado y pueden llegar a pagar hasta 3 millones de pesos cada uno, porque el tribunal ha dicho que eso no se puede hacer. De haber dicho, pidan la luz de Dios para que voten por las personas que tengan estos valores cristianos. Esto está pasando ya realmente, es una noticia que salió el 18 de este mes. Y nosotros que nos decimos una nación cristiana, católica, estamos permitiendo esto. ¿Por qué? Porque nuestras familias no hablamos de que Dios, Jesucristo es el Rey de mi vida. Y lo primero que se manda es lo que Dios dice. Y si Dios dice no matarás, es no matarás. Haya leyes humanas que estén implementándose por muchas cuestiones políticas, ¿sí? Y cada quien sabe de qué partidos podríamos estar hablando, ¿verdad? Pero aquí es bien importante en esta reflexión que el asumir que el Rey de mi vida es Jesucristo, asumo que lo que Él me diga, eso es ley y está encima de cualquier otra, porque la ley del amor cambia, ¿sí? Y es una ley de amor lo que Dios viene y nos pone aquí. Que nos quieran poner como leyes cosas relativistas de lo que tú piensas y lo que tú crees que bueno, y yo ya no puedo decir que estoy en contra de lo que tú dices, pues entonces estás callando mi voz porque entonces ya no soy libre yo. Yo que digo que se vale, todas las vidas valen, entonces ya yo no valgo. ¿Qué tipo de leyes son esas? Dios dice, el amor es el que reinará y en el amor no puede haber muertes. En el momento donde existen muertes ya no hay amor. Ayer estaba viendo una película, ayer antier creo, Los Miserables, yo creo que la han visto, que es una película, ¿cómo se llama? ¿Estas se la pasan cantando? Ah, bueno, esta, ¿verdad? Que se me fue el nombre. ¿Un qué? Ajá, sí, es una película musical, por ahí ustedes la han de ver, hacía mucho que ya recordaba más o menos cómo estaba, pero me centré en un punto bien importante dentro de esta película. El protagonista cambia su vida a partir de un gesto de amor, de alguien que le pone la confianza en un reo que había salido de la cárcel, que estaba fichado, que estaba marcado y a donde tenía que ir tenía que mostrar su carta. Yo soy soy preso y soy de peligro. Esta es la carta que nos presenta a veces el mundo, que nos quiere hacer poner
a Jesucristo como peligroso. Jesucristo no es peligroso. Y yo invito realmente que hagamos una reflexión, porque de que se nos vienen las censuras, se nos vienen aquellos que decidimos decirle sí, Jesucristo es el Rey de mi vida y quiero que Jesucristo sea el Rey de las naciones, de mi familia empezando. Si yo digo sí a Jesucristo, yo entonces trabajo las virtudes en mi familia para poder entonces decirle al mundo, hey, mi Rey, quien reina en mi casa es Jesús y sobre Él nadie, sobre Él nadie. Hagamos pues estas reflexiones tan importantes para que hagamos palpable el reino de Dios en esta vida. Que sea el reino de Dios el que reine en mi casa, el que reine en mi ser. No como un fanatismo sin fundamentos, jamás. Sino con una realidad que está ahí y una realidad que nos planta un mundo que quiere sacar a Dios de la existencia del ser humano. Que eso será imposible y que nosotros estemos listos pues para decirle, hey, olvídate, tu ley a mí no me interesa si va en contra de la ley de Dios, porque el que reine y el que viene a darme paz, amor, tranquilidad, el que quiere que mi alma se salve, ese es Jesús. Entonces hagamos estas reflexiones bien importantes para que nosotros podamos seguir trabajando en demostrar que mi vida quiere que esté bajo el reinado de Cristo, de Jesucristo, Rey de las naciones. Así es, Jesucristo, Rey de las naciones, un Rey que quiere amarte en este servicio, en este acercarse a ti y que quiere pues conducirte, guiarte, cuidarte. Lo malo es que no nos dejamos, no nos dejamos apapachar por el Rey, ¿no? Entonces es importante poder abrir nuestro corazón. Poder estar totalmente convencidos de que Dios en ese amor infinito pues quiere lo mejor para nosotros. Ya Magda comentaba pues qué padre, qué madre no quiere lo mejor para sus hijos. Bueno, Jesús hoy se presenta ante nosotros en esta invitación a vivir la vida, no la vida loca, ¿no? Sino a vivir la vida en el verdadero amor. Y que te invita a dejarte amar, que te invita a caminar por el sendero que es seguro, por el sendero que tiene trazado para ti. Un sendero en el cual te libre del egoísmo, te libre de aquello que te puede sacar del proyecto inicial que Dios ha tenido para ti. Uno donde puedas llegar ante la presencia de Él con toda la alegría, con todo el gozo. Y el gozo pleno, dice la palabra de Dios, habla de quien hace mi voluntad, pues ahí estaré yo y ahí estará mi Padre. Y entonces vivirás este gozo pleno. Esto es importante porque muchas veces nosotros buscamos el gozo temporal, el gozo efímero, el gozo que se vive a lo mejor un momento y desaparece. Pero Jesús te invita a vivir este gozo pleno y este gozo que no lo cambias por nada. Y es el amor que Dios tiene por ti. Pues Magda, llegamos al final de este programa. Agradecemos su atención y los invitamos a que continúen en la programación de Monte María Radio y Televisión. Nos despedimos deseándoles un excelente fin de semana y una excelente celebración de Cristo como Rey del Universo y de tu corazón. Nos despedimos, pásenla bien. Hasta pronto. Recuerde que Dios es amor. Y te ama. Hasta la próxima. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones. Esta ha sido una producción de la Comunidad Católica Nueva Expresión, donde juntos construimos la cultura del amor. Continúe con la programación de Monte María Radio y Televisión.